Asesoría empresarial y consulta individual con el psicólogo y psicoanalista Elkin Villegas en los teléfonos 313-5482 y 251-5873 o al email psicoanalisiscvs@gmail.com. En El Mundo Gira en FM, una reflexión sobre el malestar en la empresa. Buenas tardes, estamos nuevamente con ustedes este fin de semana con un tema muy especial porque queremos ampliar el tema relacionado con el seminario El malestar en la empresa, un síntoma del hombre contemporáneo, el cual lleva el mismo nombre de nuestro programa y del cual es coordinador el doctor Elkin Emilio Villegas, psicólogo y psicoanalista, con quien hemos desarrollado la conducción de este espacio. Doctor Elkin, bienvenido. En un momento regresamos para que los oyentes entiendan un poco más este seminario, en qué consiste y por qué es importante. Asesoría empresarial y consulta individual con el psicólogo y psicoanalista Elkin Villegas en los teléfonos 313-5482 y 251-5873 o al email psicoanalisiscvs@gmail.com. Estamos aquí en El malestar en la empresa, les habla Luz Amparo Cardona y como les decía con el doctor Elkin Emilio Villegas, psicólogo y psicoanalista y coordinador del seminario El malestar en la empresa, un síntoma del hombre contemporáneo. De pronto los oyentes dicen, es el mismo nombre del programa, ¿cierto? ¿Por qué el mismo nombre del programa en un seminario? A ver, básicamente porque nos surgió la idea hace un par de meses de que no nos quedáramos simplemente en un programa radial, que entre otras cosas, conversando con amigos, con quienes han venido escuchando el programa, nos dimos cuenta de que la temática es de una pertinencia tal que ameritaba comenzar a pensar en la creación de un seminario en donde participaran ponentes significativos de la academia, digamos, antioqueña. Y cuando digo academia antioqueña, pues me refiero a los pensadores, a los profesores más ilustres de nuestro medio en el campo de las ciencias sociales y humanas. Entonces, por eso este seminario va a contar con la presencia de 9 ponentes que pues consideramos van a realizar una reflexión muy significativa en torno a este asunto que tiene que ver con la crisis económica mundial, y ahí nos hacemos una pregunta, y es si esa crisis económica toca a Colombia, toca al campo empresarial, qué es lo que está pasando. Y pues obviamente nos vamos a referir al tema central del programa, que es el malestar en las empresas como uno de los síntomas de la contemporaneidad. Estuvimos durante varios programas teniendo invitados que nos han ayudado a ver un panorama mucho más amplio de tal forma que hemos entendido que ese malestar no es un asunto solo de emociones, y que ese malestar tiene que ver con todo un panorama político, histórico, económico, personal y también obviamente de las circunstancias que rodean cada empresa y cada persona. Es que incluso ese malestar perfectamente lo podríamos pensar desde 3 ópticas. Aquí acabo de recordar una tríada con la cual se suelen pensar problemas desde el campo del psicoanálisis, y son los 3 registros de lo real, lo simbólico y lo imaginario. En ese sentido, se puede pensar el malestar como algo real, como algo de lo cual se da cuenta en la vida organizacional, se da cuenta en la vida social, se da cuenta desde la perspectiva del derecho. No en vano, recientemente estuvimos conversando sobre la ley de acoso laboral con el doctor Eduardo Rincón, que es uno de los invitados al seminario. Entonces esto es real,
O sea, nadie puede decir en la contemporaneidad que el asunto del malestar en las organizaciones, en las empresas, es un cuento que nos inventamos en este programa, porque es un asunto real, no es sino ir a las organizaciones. Yo que hago consulta clínica y asesoro organizaciones, a mí me llegan todos los días con múltiples narraciones que tienen que ver con este asunto de la incomodidad. Ahora, hay muchas maneras de nombrar este asunto del malestar, o sea, es un término que de alguna manera le hace juego al texto de Freud que se llama El malestar en la cultura, pero lo que queremos significar con esto del malestar en las empresas o el malestar del sujeto en la empresa es un asunto que tiene que ver con el estrés, que tiene que ver con la presión, que tiene que ver con la dinámica de los mercados, que tiene que ver con la productividad exagerada. Yo quiero recordarle a los oyentes que este evento se realizará el 14 y 15 de noviembre y que las inscripciones ya se están realizando. Pueden llamar al 251-5873, 313-5482, obtener más información. Les podemos enviar por correo electrónico la presentación de este plegable y, bueno, la información que requieran. Pero continuando con el porqué de este seminario, encontramos una presentación donde hay un pequeño resumen desde lo general hasta lo particular de lo que ha ido pasando en el mundo. Doctor Elkin, eso no solamente es asunto de los países en desarrollo como creíamos, que los problemas los teníamos solo los países en desarrollo. Ahora que comenzaron a hablar de las crisis económicas que vienen y que se van a ir agudizando, empezaron a hablar de esto los países que han sido más organizados, más desarrollados. Es que hay una cosa ahí muy particular, vea. Cuando hay una crisis, y yo creo que el mundo está en crisis, siempre ha estado en crisis, porque aún los países industrializados, los países desarrollados, no pueden quedarse quietos. Ellos no pueden, digamos, decir que están tranquilos y que porque se dice en el mundo que son países desarrollados, entonces no tienen que seguir desarrollando estrategias no solamente económicas, sino humanas, sociales. O sea, yo diría que esa es la tarea esencial del ser humano. O sea, yo no creo que exista una sola labor en la cual se pueda decir, ya somos desarrollados y punto. Y entonces a partir de aquí no hay que desarrollar más nada. Y como nos dábamos cuenta escuchando los programas pasados, precisamente la crisis tiene que ver con eso, con habernos olvidado del ser humano. Ya regresamos, estamos en el malestar en la empresa, un síntoma del hombre contemporáneo. Crisis económica mundial, en Colombia, en su empresa. Inscríbase al seminario El malestar en la empresa, un síntoma del hombre contemporáneo. Un enfoque interdisciplinario que contará con la presencia de un selecto grupo de expertos en las ciencias sociales y humanas, económicas y políticas. El abogado Eduardo Rincón, el filósofo medieval Gonzalo Soto Posada, el historiador Víctor Álvarez Morales, el sociólogo y analista en geopolítica y relaciones internacionales Eric Pernet y el escritor José Guillermo Ángel, entre otros, se darán cita el día 14 y el 15 de noviembre en el auditorio sede del Poblado de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Seminario El malestar en la empresa, un síntoma del hombre contemporáneo. Informes e inscripciones en el teléfono 251-5873 o en el correo electrónico elmalestarenlaempresa@gmail.com. Doctor Elkin, usted como coordinador conoce muy bien entonces la programación que se va a realizar en el evento y sería bueno contarle a los oyentes qué temas vamos a desarrollar y qué invitados vamos a tener. Esto va a ser una jornada de 14 y 15, viernes y sábado, viernes en la tarde, sábado todo el día, con una posibilidad de tener una variedad de ponentes que nos van a permitir tener esa mirada interdisciplinaria, esa mirada desde lo general a lo particular. Empezamos con unas temáticas, digamos que para ir aterrizando al participante y que vaya entrando en calor con este tema que es un poquito espinoso en algunos sentidos. ¿Cuál es esa programación? Sí, el día viernes el seminario está arrancando a las 2 de la tarde. Obviamente, pues hay un tiempo para las inscripciones, que sería desde la 1:15 de la tarde, hasta las 2 de la tarde serían las inscripciones, y a las 2 en punto arranca la primera ponencia
que estaría a cargo de la doctora Claudia Avendaño. ¿Quién es la doctora Claudia Avendaño? Bueno, aquí tengo que la doctora Claudia Avendaño es historiadora de la Universidad Nacional, magíster en Filosofía de la UPB y profesora de la Escuela de Filosofía y Teología y Humanidades también de la Universidad Pontificia Bolivariana. Muy bien. La doctora Claudia Avendaño va a hacer una ponencia que la tituló Transformaciones históricas y sociales del hombre que trabaja. Como en el mismo título se anuncia, y dada la formación de la profesora Claudia Avendaño, entonces ella nos va a contar desde la perspectiva de la historia cuál sería, digamos, esa implicación del hombre que trabaja y obviamente la relación con el malestar en la empresa. Bueno, y adicionalmente vamos a tener al doctor Eduardo Rincón, posterior a la doctora Claudia, con el tema que hemos trabajado acá en el programa, pero con la posibilidad pero ya de amplificado, más tiempo. Sí. ya amplificado, porque el doctor Rincón en esta ocasión va a hablar, incluso tituló su ponencia Definición, Prevención, Corrección y Sanción del Acoso Laboral, Ley 10 de 2006. Entonces aquí el doctor Rincón va a tener la oportunidad de ilustrar al auditorio, a todos los participantes al seminario, de una problemática en la que yo diría que en las empresas poco se habla. Como bien lo decía él en el programa pasado, él decía que desafortunadamente de esto no se conversa, no se habla, no se esclarece nada, y luego vienen las demandas, que son las que en último término acaban con una organización. Exacto, y le cuento que este invitado es doctor en Derecho, en Ciencias Políticas, posgraduado en Derecho Público, Económico, de la Universidad de los Andes y en Administración Financiera de Incolda, investigador y partícipe de las leyes 33 de 1985 de la Previsión Social y adicionalmente de la Ley 100 de 1993 de Seguridad Social Integral, pero también de la Ley 1010 de Acoso Laboral del año 2006. Exactamente, entonces como pueden escuchar los oyentes, pues se trata de una persona que tiene una trayectoria, que tiene un conocimiento desde la perspectiva del derecho laboral de la problemática. No solo eso, recuerde lo que él nos contaba de por qué tratando de organizar el sistema, en el fondo estábamos peor, y nos hacía esa comparación de los que se formaban para la parte humanística y los que trabajaban a lo chino. Claro. Ahí hay un bagaje completo de información que nos puede ayudar a entender este tema. Después de la ponencia del doctor Rincón, vamos a tener la participación de otro historiador. Ya este es un historiador que trabaja en la actualidad en la Universidad Nacional y es una persona muy conocida en los medios académicos nuestros, y es el doctor Carlos Mario González. Historiador de la Universidad Nacional, profesor del Departamento de Estudios Filosóficos y Culturales, y además es miembro de la Corporación Cultural Estanislao Zuleta. Exacto. Entonces, con estas tres ponencias le damos inicio al seminario el día viernes. Vamos a tener algo que creo que es muy enriquecedor para los participantes, y son las mesas de preguntas. ¿Cuál es la idea de esas mesas de preguntas? Tengo entendido que allí van a estar los ponentes de esa jornada de la mañana y además unos moderadores, que entre ellos está usted y está el doctor Juan María Ramírez, que es sociólogo. ¿Cuál es la idea de esas mesas de preguntas? La idea es abrirle la posibilidad a los asistentes para que pregunten, para que interroguen, para que cuestionen incluso, porque la idea es que este seminario sea un seminario distinto, un seminario crítico, un seminario participativo, un seminario en el que haya producción de ideas. Entonces, digamos que es el momento de la interlocución. Claro, escucho la ponencia, pero llega el momento en que puedo... Y que seguramente entre los participantes puede haber, digamos, oposición
a algunos conceptos, a algunas ideas expuestas por cada uno de los ponentes. Entonces ese es el momento para que cada quien objete, pregunte, interrogue o amplíe algún concepto o alguna noción. Bueno, y como el tiempo está ya corto, entonces la idea es contarle a nuestros oyentes en el día de mañana cuál será la programación del sábado, pero sí es importante contarles, el que esté interesado, qué puede hacer para participar en este seminario. No, inscribirse a la mayor brevedad porque el cupo es limitado. O sea, estamos hablando de un seminario que ha impactado mucho, entonces el que vacile mucho, el que lo piense mucho puede quedar por fuera del seminario. Entonces, ¿cómo lo puede hacer? Puede hacer una consignación, es una cuenta de ahorros de Bancolombia, es la 1005-253-1245, a nombre de la Asociación Internacional de Psicoanálisis, Cultura y Vínculo Social. Y hay unos descuentos, o sea, ¿cuál es el precio del seminario? Para profesionales y público en general, tiene un costo de 135.000 pesos. Y para estudiantes con carné, tiene un costo de 100.000 pesos. Pero si la persona se inscribe en un grupo de 10 o más personas, tiene un descuento del 20%. Bueno, pueden contactarnos al 251-5873, al 313-5482 y al correo electrónico elmalestarenlaempresa@gmail.com. Las reflexiones de El malestar en la empresa son una producción de la Asociación Internacional de Psicoanálisis, Cultura y Vínculo Social para Cámara FM. Asesoría empresarial y consulta individual con el psicólogo y psicoanalista Elkin Villegas en los teléfonos 313-5482 y 251-5873 o al email psicoanalisiscvs@gmail.com. En El Mundo Gira en FM, una reflexión sobre el malestar en la empresa. Buenas tardes, continuamos con ustedes en este programa contándoles cuál es la programación y los invitados para el seminario El malestar en la empresa, un síntoma del hombre contemporáneo, un seminario que hemos decidido organizar como un espacio para hablar más ampliamente de todos los temas que hemos tratado en este programa y con invitados también muy especiales. Este seminario se realizará el 14 y 15 de noviembre en el auditorio de la Cámara de Comercio sede Poblado. Y adicionalmente estaremos, como decía, el viernes 14 y el sábado 15. Ayer estuvimos contándole a la audiencia la programación del viernes 14 y la idea es que hoy continuemos con cuáles serán esos invitados y esos temas del sábado 15. Como siempre estamos aquí el doctor Elkin Villegas, psicólogo y psicoanalista, quien además es el coordinador del evento, y quien les habla, Luz Amparo Cardona, comunicadora social. Ya regresamos. Asesoría empresarial y consulta individual con el psicólogo y psicoanalista Elkin Villegas en los teléfonos 313-5482 y 251-5873 o al email psicoanalisiscvs@gmail.com. Bueno, doctor Elkin, estamos hablando de este seminario, El malestar en la empresa, y la programación que se realizará el 14 y 15. Ayer le comentamos a la audiencia entonces la programación del 14. La idea es que hoy conozcamos cuáles son esos temas y los invitados del 15 de noviembre. Sí, Luz Amparo, el día sábado 15 de noviembre vamos a tener una ponencia a las 8 de la mañana del doctor Fernando José Restrepo. La ponencia se va a llamar Gestión y factores de sostenibilidad en la organización contemporánea. Contémosle a los oyentes quién es el doctor Fernando José Restrepo. Le cuento que es economista de la Universidad de Antioquia, especialista en mercado internacional de AFID, magíster en gerencia para el desarrollo de la Universidad Pontificia Bolivariana, PhD en filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana, pero además él tiene una amplia trayectoria en asesoría empresarial y organizacional. Entonces es una persona que ha visto el malestar en la empresa. Claro. Y a continuación, o sea, a eso de las 10 y 15 de la mañana, vamos a tener una ponencia de uno de los invitados que recientemente tuvimos aquí en el programa El malestar en la empresa. Me refiero al doctor Eric Pernet García, quien
en esta ocasión nos va a hablar de la crisis económica mundial y la geopolítica internacional. Contémosle a los oyentes quién es el doctor Pernet. Le cuento que es profesor titular de la Universidad de Antioquia, sociólogo, doctorado en el Instituto de Sociología de la Academia de Ciencias de Moscú. Es investigador y analista en geopolítica y relaciones internacionales. Aquí sí que vamos a ver un panorama muy claro de esa relación de la historia de la política internacional con la nuestra. Y para cerrar como con broche de oro en esa mañana, entonces vamos a tener una ponencia, yo diría muy bella en términos literarios, en términos hasta poéticos, del doctor Gonzalo Soto Posada, que nos va a hablar del cuidado de sí en la cultura. El doctor Gonzalo Soto Posada es licenciado en Filosofía y Letras, licenciado en Ciencias de la Educación de la Universidad Pontificia Bolivariana, doctor en Filosofía en la Universidad Gregoriana de Roma y experto en Filosofía Medieval. Además es profesor universitario también de la Universidad Pontificia Bolivariana y de la Universidad Nacional de Colombia, también de la Universidad de Antioquia. Y a propósito de la filosofía medieval, el doctor Soto Posada seguramente es recordado por los oyentes porque tiene un programa con el profesor José Guillermo Ángel que se llama Diálogo con los medievales. El asunto con la programación, a veces las personas dicen, bueno, escuchar tantas personas que han hecho tanto análisis, que tienen un bagaje académico y digamos que también de experiencia tan amplio, ¿qué le puede dar a un oyente que llega con esta expectativa de una crisis? No, es que yo creo que las ponencias de cada uno de los participantes van a ser ponencias muy aterrizadas en la lógica de la crisis económica y a propósito del malestar en las organizaciones. Si bien es cierto, hay que reconocerles a cada uno de los ponentes un recorrido teórico, conceptual, pero la idea es que el lenguaje que se va a utilizar es un lenguaje claro, puntual y obviamente asequible para cualquier público. Además, el público que va a asistir es un público relativamente digamos, con un nivel académico interesante. Estamos hablando de estudiantes universitarios, estamos hablando de empresarios. Claro que también, si hay otro perfil que quiera enterarse y conocer el tema, está abierta la posibilidad. Claro, o sea, allá lo que vamos a hacer es, o sea, vamos a hablar en un lenguaje claro, puntual, no vamos a hablar en chino, pues, como se podría decir de manera... Además, vuelvo a lo de las mesas, a las mesas de preguntas. Aquí entramos nuevamente con una mesa de preguntas donde la persona que participa va a poder retroalimentarse y hacer preguntas o plantear también posturas. En la mesa vamos a estar el doctor Alejandro Castaño Bedoya. Él es abogado, es doctorando en filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana, y ahí vamos a tener la oportunidad de generar un debate interesante a propósito de las ponencias de la mañana. En la tarde se renueva, digamos que las ponencias a la 1:45 aproximadamente, con una persona también muy especial que puede aportarnos en estos temas relacionados con empresas. Doctor Elkin, cuéntenos esa programación de la tarde. En las horas de la tarde vamos a tener una ponencia del doctor Víctor Álvarez Morales, y es una ponencia muy especial, incluso se va a llamar El clima interno en algunas empresas antioqueñas. El doctor Víctor Álvarez Morales es precisamente doctor en Historia del Colegio de México, profesor de la Universidad de Antioquia, miembro de los grupos de investigación en Historia Social de la Universidad de Antioquia y de la Universidad EAFIT. Yo digo algo adicional respecto del profesor Víctor Álvarez Morales, porque he tenido un trato personal con él, fui alumno de él. Según la opinión de muchos, es una de las personas que más sabe de la historia antioqueña, y es una persona que en la Cámara de Comercio de Medellín
ha tenido una participación significativa con sus investigaciones en la creación de unos programas que se han venido pasando, que son los 100 empresarios, 100 historias de vida. Bueno, ya regresamos para que conozcamos cuál va a ser el cierre de este seminario, el malestar en la empresa, un síntoma del hombre contemporáneo, que se adelantará el 14 y 15 de noviembre en el auditorio de la Cámara de Comercio, sede Poblado. Crisis económica mundial en Colombia, en su empresa. Inscríbase al seminario El malestar en la empresa, un síntoma del hombre contemporáneo, un enfoque interdisciplinario que contará con la presencia de un selecto grupo de expertos en las ciencias sociales y humanas, económicas y políticas. El abogado Eduardo Rincón, el filósofo medieval Gonzalo Soto Posada, el historiador Víctor Álvarez Morales, el sociólogo y analista en geopolítica y relaciones internacionales Eric Pernet y el escritor José Guillermo Ángel, entre otros, se darán cita el día 14 y el 15 de noviembre en el auditorio sede del Poblado de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Seminario El malestar en la empresa, un síntoma del hombre contemporáneo. Informes e inscripciones en el teléfono 251-5873 o en el correo electrónico elmalestarenlaempresa@gmail.com. Por ahí se ha dicho siempre que de las carreras no queda sino el cansancio, y creo que en la ponencia que tendremos a las 2:50 de la tarde de ese sábado 15, tal vez entendamos a qué se refiere ese refrán. Sí, seguramente ahí el profesor José Guillermo Ángel va a tener la posibilidad de decir unas palabras bastante críticas, bastante interesantes por lo demás, porque las ponencias de Memo Ángel, como se le conoce en nuestro medio, son ponencias muy interesantes, muy cargadas de sentido, desde distintos ámbitos, desde la historia, desde la filosofía, desde el psicoanálisis, desde la literatura. La ponencia de él se va a llamar Hombre, Velocidad e Ineficiencia. Pienso José que Guillermo, ya desde el mismo título sí, ya uno logra como visualizar el alcance crítico y polémico de la conversación que nos va a proponer el profesor José Guillermo Ángel. Les cuento que es comunicador social, periodista, doctor en filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana, profesor del Centro de Humanidades de la misma universidad, columnista del periódico El Colombiano, escritor de varios libros en Colombia, Alemania y Suiza, y además es becario de la DAAD del 2005 con un año de estadía en Berlín. Bueno, continuando con la programación del día sábado, 15 de noviembre, después de la ponencia del profesor José Guillermo Ángel, vamos a tener una ponencia que ya esa es la última de la tarde, y es la de un médico psiquiatra, que es el doctor Alfredo de los Ríos, quien va a hablar de malestares emocionales y psicológicos en las empresas. Casi que ahí se resume en el ser todo lo que acabamos de ver en el seminario. Y el doctor Alfredo de los Ríos es médico psiquiatra, como usted decía, psicoterapeuta y magíster en bioética de la Universidad de Antioquia. Y sí, pienso que con esta ponencia del doctor Alfredo de los Ríos se cierra muy bien el seminario, porque es ahí donde justamente se condensa, digamos, la temática, la problemática, y a continuación tendríamos una mesa de preguntas. Además, usted decía algo, es ahí al final donde volvemos otra vez a darnos cuenta que toda esa problemática social, económica, política, como decía también usted, se condensa en el ser humano. Claro, vamos a ver cómo. Es una síntesis, porque es que todo lo que pasa en la vida social, todo lo que pasa en la familia, todo lo que acontece en el ámbito empresarial, en las organizaciones, tiene que ver con el sujeto. Por eso es que hemos estado hablando del malestar, porque es que el malestar no se siente realmente en grupo. En un grupo alguien puede sentir malestar por algo y no por otra cosa. Entonces, cuando hablamos del malestar en la empresa, estamos hablando es del malestar de cada quien, de cada individuo, de cada persona, de cada sujeto, como decimos en el campo del psicoanálisis, solo que eso no se expresa.
Casi nunca se expresa y muy pocos son los espacios donde se da la oportunidad de hablarlo desde una mirada también académica y una mirada, digamos que seria del tema, no solo desde la queja, porque estamos acostumbrados y es a la importante anunciarle esto a los empresarios, a los directivos de empresa, que este no va a ser un seminario, digamos, negativo, porque alguien podría pensar en términos, digamos, de la lógica del marketing, podría pensar que es un seminario entonces muy negativo, donde se van a sacar los trapitos al sol de las organizaciones, etcétera, etcétera. Y no, hay que tener en cuenta de que es un seminario desde las ciencias sociales, pero con el ánimo de cualificar la dinámica de las organizaciones. Yo no creo que a ningún empresario le caiga mal, por ejemplo, la ponencia del doctor Rincón. Cuando el doctor Rincón lo que hace es poner en sobreaviso sobre aquellos problemas que, si no se tienen en cuenta ciertos detalles, la organización puede hundirse a consecuencia de demandas innecesarias. Bueno, y para ir cerrando ya este programa, hablemos un poco de las inscripciones. Hay unas inscripciones, un valor general para profesionales y público general de 135.000 pesos y un valor especial para estudiantes que es el de 100.000 pesos. Cuéntenos de los descuentos. Sí, hasta el 4 de noviembre dimos la posibilidad de que se inscribieran las personas a nivel individual teniendo un 20% de descuento, pero realmente han sido tantas las llamadas y nos han solicitado de que si es posible, que si se pueden inscribir con ese descuento aún hasta el próximo lunes. Y bueno, toca decir que sí, porque hay personas que han estado llamando, que han estado insistiendo de que por qué no se les alarga un poco esa gabela del 20%. Entonces, bueno, tenemos que decirlo aquí también, para que quienes se inscriban hasta el próximo lunes tienen un descuento del 20%. Adicionalmente hay un descuento para grupos superiores a 10 personas, que pueden ser grupos de colegas, de asociaciones, de empresa o grupos de amigos. Entonces, inscribirse es muy fácil, no es sino consignar en la cuenta de ahorros de Bancolombia número 1005-253-1245 a nombre de la Asociación Internacional de Psicoanálisis, Cultura y Vínculo Social, y enviar por fax al 251-5873 la consignación. Pueden contactarnos a este número 251-5873 al 313-5482 o en el correo electrónico elmalestarenlaempresa@gmail.com. Crisis económica mundial en Colombia, en su empresa. Inscríbase al seminario El malestar en la empresa, un síntoma del hombre contemporáneo, un enfoque interdisciplinario que contará con la presencia de un selecto grupo de expertos en las ciencias sociales y humanas, económicas y políticas. El abogado Eduardo Rincón, el filósofo medieval Gonzalo Soto Posada, el historiador Víctor Álvarez Morales, el sociólogo y analista en geopolítica y relaciones internacionales Eric Pernet y el escritor José Guillermo Ángel, entre otros, se darán cita el día 14 y el 15 de noviembre en el auditorio sede del Poblado de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Seminario El malestar en la empresa, un síntoma del hombre contemporáneo. Informes e inscripciones en el teléfono 251-5873 o en el correo electrónico elmalestarenlaempresa@gmail.com. En El Mundo Gira en FM, una reflexión sobre el malestar en la empresa. Asesoría empresarial y consulta individual con el psicólogo y psicoanalista Elkin Villegas en los teléfonos 313-5482 y 251-5873 o al email psicoanalisiscvs@gmail.com. Buenas tardes, estamos nuevamente con ustedes, el doctor Elkin Emilio Villegas, Luz Amparo Cardona, quien les habla, y estamos aquí en este espacio para que hablemos del malestar en la empresa, un síntoma del hombre contemporáneo. Ya regresamos. Asesoría empresarial y consulta individual con el psicólogo y psicoanalista Elkin Villegas en los teléfonos 313-5482 y 251-5873 o al email psicoanalisiscvs@gmail.com.
Bueno, doctor Villegas, este fin de semana estamos, digamos que cerrando un espacio en el que con muchas personas pudimos mirar ese malestar desde distintos énfasis y mirar cómo ese malestar tiene que ver para la gente con la crisis económica. De hecho, uno dice económico y la gente piensa en el signo pesos, pero descubrimos y nos dimos cuenta que no es solo el signo pesos, que ese es el origen, pero el que está realmente afectado es el ser humano. Entonces, ¿cómo fue que llegamos allá de tener el signo pesos y el asunto del dinero tan importante en la vida del ser humano que lo lleva a una crisis? Vea, usted me hace recordar un concepto que es muy importante en la psicología y particularmente en el psicoanálisis de Sigmund Freud, y es el concepto de libido. En muchos apartes de su obra, Freud hace referencia a la economía libidinal, a la economía de la libido, y parece ser que a nivel energético, en lo que tiene que ver con la energía psíquica, con la cual, bueno, podemos estudiar, podemos crear, podemos amar, parece ser que cuando esa energía psíquica, o sea la libido, está muy hipotecada, se produce un efecto, digamos, de angustia, de malestar, de incomodidad, porque es como si el sujeto no tuviera libido disponible. O sea, es como si, a propósito de la crisis, al no haber, digamos, disponibilidad del recurso, la persona entra en un estado, digamos, de iliquidez, de incapacidad para suplir o para satisfacer ciertas necesidades y cumplir con determinados compromisos. Lo mismo pasa con la libido. Cuando el sujeto tiene, por efectos de la represión psíquica, tiene la libido reprimida, entonces se produce, digamos, una inhibición, en donde el sujeto entra, digamos, en una situación de angustia extrema y de malestar. Cuando nosotros hablamos de crisis, la mayoría de las personas, independiente de dónde esté cada quien, mira siempre al otro. Entonces, yo tengo la tendencia, por ejemplo, a pensar, el de la crisis es el otro, no yo. Claro. Y otro que me está viendo a mí dice, mira, está en crisis. ¿La crisis es un estado natural en la vida cotidiana del hombre o en la vida cotidiana de este sistema? Sin lugar a dudas, es que la crisis, mejor dicho, es que no existe la crisis, existen las crisis. El ser humano, de manera constitutiva, es un ser en crisis. El ser humano es alguien que vive en medio de las crisis y de todo tipo. Y pueden ser momentáneas o pueden ser permanentes o pueden ser críticas o superficiales. Ah, bueno, sí, hay críticas. Críticas, superficiales. Hay situaciones críticas, hay situaciones leves, es como lo que tiene que ver con las depresiones. Los psiquiatras dicen hay depresión profunda, pero hay otros tipos de depresiones que no son profundas y son las con las cuales... Un día o de una semanita. Sí, y que son llevaderas, ¿sí? En ese asunto de la crisis, usted hablaba ahora de la relación que se tiene hacia el dinero con la forma como manejamos esa energía, que de pronto, cuando hablamos de la palabra energía, psiquis, para la gente algunos es un poquito difícil de entender, pero usted lo llevó a un ejemplo muy claro, es con esa fuerza que tenemos para crear, para hacer cosas. Y que se parece mucho a lo económico, porque mire que en esta época, si se tiene o no dinero, la gente tiene, digamos, la sensación de que puede o no hacer algo. O sea, al monto económico se le considera como el que facilita, permite o no hacer una inversión, crear una empresa, hacer un pago, etcétera.
O sea, en ese sentido, el sujeto en la contemporaneidad, bueno, y eso siempre ha sido así desde la óptica del capitalismo. Entonces, lo que yo estoy tratando de hacer es una especie de símil para entender un poco cómo es que opera este asunto de la libido, porque el recurso del sujeto, digámoslo así, el recurso más valioso del sujeto es el recurso, digamos, libidinal, porque es que es ahí donde está, digamos, la capacidad creativa, la capacidad de inventiva de un ser humano. O sea, un sujeto, un ser humano con excedentes libidinales, o sea, con libido disponible, no con libido hipotecada por efectos de problemas de salud mental, de angustia, de estrés, de depresión, etcétera, es alguien que tiene una libido no disponible, o sea, no tiene una disponibilidad libidinal, no tiene con qué responder, por ejemplo, en una relación afectiva, no tiene con qué responder ante la sociedad. Creativo. Claro, no tiene, porque la libido está digamos, hipotecada. ¿Será de ahí que le hemos dado al dinero como una categoría de vida? O sea, porque realmente cuando miramos el dinero es algo muerto. El papel y la moneda son digamos, es un símbolo, símbolos de intercambio, pero llega el momento en que se le da como una vida a ese dinero a tal punto que una persona vale en su contextura, digamos que como ser, por lo que tiene. Entonces, si la persona mueve millones, le hacen la venia, le dan la mejor silla, pero cuando esa persona ya no tiene esos millones, desaparece. Es que vea, hay que decirlo de una manera puntual. En la época del capitalismo salvaje, el otro, el semejante, no existe. ¿Qué es lo que existe? La relación de un sujeto con el dinero. O sea, el otro de la época es el dinero. Entonces, yo creo que eso tiene mucho que ver con la crisis económica mundial. Exacto. Porque es que cuando los seres humanos nos desconectamos de lo que es esencial a la vida misma y dejamos de atender esos elementos propios de lo humano, entonces ahí es donde viene, digamos, el desmoronamiento de los grandes capitales, de las empresas, y la vida se vuelve una vida rutinaria, una vida triste, una vida vacía, una vida en la que nadie se siente reconocido por el otro. Porque si la dinámica es la de que el otro no existe y existe en tanto tiene, digamos, recursos o algo que le dé como brillo, entonces hemos caído, digamos, en una serie de situaciones a partir de las cuales nadie se siente reconocido. ¿Cómo podemos entonces mirar la crisis de cada uno, porque cada uno tendrá que evaluar la suya, y poder identificar qué tanto tengo yo ese signo pesos, ese dinero, incorporado a esa forma de vivir, que de pronto es lo que no me está dejando vivir tranquilo, disfrutar de lo que tengo, y hasta, ¿por qué no?, buscar otras formas de intercambio? Asesoría empresarial y consulta individual con el psicólogo y psicoanalista Elkin Villegas en los teléfonos 313-5482 y 251-5873 o al email psicoanalisiscvs@gmail.com. Bueno, esa pregunta que hacíamos antes del corte nos lleva a evaluarnos. Yo sé que no siempre todas las personas pueden entrar en esa etapa de hacer autoevaluación y que de hecho por eso existe el consultorio clínico. Y le voy a ser muy sincero, vea, es casi imposible. O sea, si vamos a ser sinceros, estas reflexiones a una que otra persona la podrían tocar, pero lo más problemático es que estamos hablando de una dinámica social, estamos hablando de un discurso que termina determinando
el modo de pensar y el modo de actuar de las personas. O sea, es más, perdóneme doctor, es que si uno insiste mucho en el tema, le dicen es que a vos no te gusta la plata. Y no estamos diciendo que el dinero no sea útil ni importante obtenerlo, sino el cómo y qué hacemos y cómo vivimos alrededor de él, cómo nos llevan a crisis más críticas. Claro, es que una situación como la que plantea el capitalismo, o sea, no pretendemos borrar el influjo del capitalismo, pero me parece que es posible comenzar a pensar en un capitalismo que sea más humano, o sea, que pueda equilibrar, o sea, que pueda darle importancia al recurso, a la productividad, a la ganancia, pero que al mismo tiempo pueda valorar al ser humano que está detrás de la productividad y de la ganancia, porque en último término, ¿qué son las empresas? ¿Qué son las organizaciones? No son precisamente sillas, micrófonos, computadores, etcétera, etcétera. Son ante todo seres humanos. Sí. Yo sé que en muchos contextos se dice que el elemento más importante en una organización puede ser el dinero, en otras dirán que la tecnología, en otras dirán que el tiempo, y parece ser que en las empresas cuesta mucho decir hoy que el elemento esencial, la materia prima de toda organización es el ser humano, y sobre todo el ser humano que piensa, el ser humano que siente, el ser humano que ama, el ser humano que habla, que se silencia, porque ese es otro de los asuntos. En la gran mayoría de las empresas hoy la gente permanece en un anonimato, la gente no habla, no expresa lo que siente, y además porque teme que si dice lo que piensa, entonces va a ser excluido por el otro. Y casi que el que dice lo que piensa de entrada sabe, lo voy a decir y me voy. Hay una tendencia o a ser excluido o a excluirse, porque de entrada hay un choque. Por esa dificultad que tenemos de escuchar al otro. Antes de terminar este programa, y pues la idea es que mañana continuemos, sería como entender la tendencia, y digamos que este desplazamiento, pues yo lo llamo desplazamiento, no sé si en psicología se dice así, que hacemos de las capacidades que tenemos al asunto del dinero. ¿Cómo podríamos empezar un proceso de cambio, o esa mirada del cambio es tan resistente y tan difícil? Es que es muy difícil porque es que todos los elementos de la época, de la vida empresarial, de la vida social, de la vida institucional, giran en torno como al desconocimiento del sí mismo. O sea, es más fácil centrar la atención en lo fenoménico, en lo aparente, que en una vida de relación con el otro. Es que yo diría que la gran crisis, yo lo que veo detrás de la famosa crisis económica mundial es una crisis, digamos, de identidad del ser humano con el ser humano. O sea, el ser humano no está en la mira del ser humano hoy, y me parece que cuando una sociedad deja de atender lo que es conveniente, lo que es importante para el ser humano mismo, claro, eso va presentando síntomas, y me parece que la situación en torno a la crisis económica y en torno a otros tipos de crisis, porque las sociedades están en crisis en muchos otros sentidos, a nivel social, a nivel institucional, a nivel intelectual. Entonces habría que interrogar es cómo estamos pensando lo que tiene que ver con el sujeto.
Bueno, llegamos al final del programa de hoy. Mañana continuaremos ampliando un poco más este tema que es muy extenso, pero tratamos de llegar a unos conceptos concluyentes y que el oyente le ponga ahí los puntos suspensivos. En El Mundo Gira en FM, una reflexión sobre el malestar en la empresa. Asesoría empresarial y consulta individual con el psicólogo y psicoanalista Elkin Villegas en los teléfonos 313-5482 y 251-5873 o al email psicoanalisiscvs@gmail.com. Buenas tardes, hoy domingo estamos con ustedes el doctor Elkin Emilio Villegas, psicólogo y psicoanalista, y quien les habla Luz Amparo Cardona, comunicadora social, periodista. Como decíamos ayer, hoy vamos a continuar hablando sobre ese desplazamiento que hacemos en las crisis y que tiene que ver con la capacidad del ser humano y todo lo que implica el ser persona y cómo la desplazamos a cosas intangibles como el dinero. Para esto vamos a estar con el doctor Elkin Emilio Villegas desarrollando más este tema desde la parte humana. Ya regresamos. Asesoría empresarial y consulta individual con el psicólogo y psicoanalista Elkin Villegas en los teléfonos 313-5482 y 251-5873 o al email psicoanalisiscvs@gmail.com. Aquí estamos entonces nuevamente retomando ese tema que traíamos ayer de las crisis y siempre vamos a dar al nombre de este programa, es el malestar en la empresa, un síntoma del hombre contemporáneo, porque las crisis acompañan al hombre, no es un asunto solo de empresa, porque decíamos, ¿quién hay en la empresa? El ser humano. Y a ver, aquí hay un asunto que hay que decirlo, y es que uno podría hacer un listado, y bastante largo, de palabras que tengan que ver con crisis, malestar, incomodidad, angustia, estrés, depresión, bueno. Y alguien podría estar escuchando este programa y decir, pero esta gente, ¿por qué es tan negativa? ¿Por qué ese título tan negativo de el malestar en la empresa, cuando se puede hablar de cosas más agradables, de cosas mucho más alegres, de cuestiones que impartan un poquito más como de entusiasmo y de esperanza en la vida? Y aquí hay que decir que desafortunadamente la persona o la sociedad que se acostumbra a hablar siempre en términos muy positivos y a no nombrar lo que tiene que ver con lo negativo, es ahí justamente donde se instala el malestar, porque el malestar, ahorita lo decíamos, el lenguaje crea la realidad, y alguien hasta antes de comenzar a hablar del malestar quizás no se habría dado cuenta del asunto del malestar propio de las organizaciones. Pero hay que decir, de que así no se hable del malestar, el malestar está ahí. Está ahí, existe. Sí, o sea, es que yo diría que esa es como una manera de proceder muy, muy obsesiva, en donde la persona cree que si no nombra lo que le genera incomodidad, entonces la incomodidad no va a estar. Sería también como un principio del equilibrio. El equilibrio no es estar a un extremo completamente ni al otro, sino poder estar en el centro. Hay de lo uno y de lo otro. Y bueno, ¿cómo vamos a combinar eso que hay en el centro? Porque ese desequilibrio con una mirada extremadamente positiva aparentemente anula lo negativo, pero lo negativo sigue estando ahí, y más si no se trata, porque esto implica entonces también tratarlo. Nosotros hablábamos de esa lista de nombres y yo me planteaba en qué momento el ser humano dejó de ganarse la vida. O sea, hablemos, esos son como los términos cotidianos en que la gente habla, y es ganarse la vida haciendo con creatividad lo que le gusta, y pasó a ganarse la vida solamente para ganar dinero. O sea,
¿Qué ha pasado internamente? Y estoy hablando más como de esa mirada de psicología social, porque de pronto se convirtió como una gran ola de gente pensando lo mismo. Y cuando nos damos cuenta que eso que hemos pensado nos ha traído tantos problemas, es porque ese no es el camino entonces. Es que parece ser que el capitalismo dispone de una serie de mecanismos, de procedimientos a través de los cuales puede ejercer control de todo. Entonces, casi que uno podría decir hoy de que no existe un solo oficio, no existe una sola profesión que no sea excesivamente controlada. O sea, si en otra época un determinado oficio era rentable, ya hoy día existen todos los mecanismos por parte del Estado y por parte, digamos, del sistema jurídico también, para ejercer control y para poder determinar una rentabilidad mínima. O sea, es como si el mismo sistema capitalista pudiera ver de manera anticipada cuánto un profesional en un campo específico, independientemente de lo mucho que se esfuerce, cuánto podría ganarse, y no más. Y casi que superar es como lo que pasa, por ejemplo, con los carros estos de servicio público, con los taxis. Todo el que tiene taxis sabe que por mucho que trabaje esos taxis, que no puede trabajar sino 2 turnos prácticamente, ya sabe cuánto se va a ganar. O sea, eso no le va a dejar una rentabilidad mayor de la que ya está calculada, de la que ya está prevista. Lo mismo pasa con el ser humano hoy, independientemente de la profesión que tenga. ¿Sí? Entonces, claro, esto genera un profundo malestar, porque la persona no siente como que tenga la posibilidad de ganarse un excedente, sino que ya eso está, digamos, estandarizado. Como las horas extras, algo así, están estandarizadas. O sea, hay una opción de un poquito más, pero ese poquito nunca sube demasiado. En el campo del psicoanálisis hablamos de un super yo capitalista. Y obviamente eso se siente, o sea, puede que la mayoría de la gente no tenga el concepto de super yo y menos el concepto de super yo capitalista, pero eso en el campo clínico se evidencia. O sea, cuando una persona va donde un analista a hablar de sus cosas, de su vida íntima, de su relación de pareja, de su situación laboral, de la relación con el otro, porque todo el tiempo estamos hablando es del otro, ¿sí? Ahí es donde aparece, digamos, ese elemento que está fustigando, que está acosando, que está generando múltiples presiones. Ahí no entraría también esa tendencia, pues diría que ni tanta tendencia, sino como un hecho del sistema en el que vivimos, y es de crear necesidades no reales. Y hay gente angustiada porque no puede tener cosas que en el fondo no son tan importantes, pero además necesidades que no son posibles de satisfacer. Vea, usted acaba de decir, que ha hecho la publicidad. Usted acaba de decir una cosa puntual, y quizás esto no guste, pero hay que decirlo. Y es que el capitalismo en muchos sentidos opera con lo imaginario. O sea, el capitalismo le hace creer a cada quien que necesita tal cosa o tal otra para ser feliz, cuando el ser humano de alguna manera se las tiene que ver con el malestar propio de su estructura, de la constitución de ser humano. Es que por ser humanos y por ser seres del lenguaje, somos seres del malestar, somos seres que estructuralmente, alguien podría decir, uy, pero qué visión tan negativa. No es negativa, sino que es una postura realista. Y al menos en el ámbito clínico ya hemos podido constatar de que en la medida en que la persona
asume lo propio de su vida, o sea, en términos realistas, en esa misma medida puede disfrutar más de la vida, valorar más la relación con los otros y vivir una vida más sosegada. Pero cuando la persona se pone en la tarea de evacuar la totalidad del malestar y vivir una vida supuestamente feliz, ahí es donde vive más angustiada. Entonces, si no tenemos, hay una angustia, pero si tenemos, llega la otra angustia. Enseguida hablamos de esa. Este es el malestar en la empresa, un síntoma del hombre contemporáneo. Ya regresamos. Asesoría empresarial y consulta individual con el psicólogo y psicoanalista Elkin Villegas en los teléfonos 313-5482 y 251-5873 o al email psicoanalisiscvs@gmail.com. Hablábamos de tener y no tener. Y de la angustia pero hay que un esas asunto, dos cosas pueden generar. Hay un asunto, Luz Amparo, que tiene que ver sobre todo con la palabra. Porque es que, a ver, en la medida en que el ser humano está atrapado en una dinámica mercantil en la que cree que la adquisición de objetos le va a aportar felicidad, en esa misma medida la persona se angustia y se deprime más. El gran problema, uno de los grandes problemas de la contemporaneidad es que la gente no tiene con quién hablar. Es que la gente no habla, la gente sufre en silencio. Y no solo porque es eso, que hay hoy, tan poquito tiempo para compartir con el otro porque hay que producir. o sea, una vida acelerada, pero aparte de una vida acelerada es una vida en la que la relación con el otro no importa. O sea, cada quien vive conectado a su aparato, cada quien está solo en un apartamento. Incluso los apartamentos cada vez se hacen más pequeños, como para fraccionar, para dividir la familia, como para que cada quien tenga su propio apartamento, su propio carro, su propio... O también se esté menos tiempo ahí, porque también se ha establecido desde los estudios de hábitat que entre más pequeño el espacio, más tendencia hay a estar afuera, porque es que el ser humano no está hecho para estar encerrado. Entonces, claro, me tengo que ir. Vengo es a dormir y chao, vuelvo y me voy. Los espacios comunes con el otro en la casa han ido desapareciendo. Entonces, mire cómo vamos yéndonos con este asunto del dinero y cómo nos afecta en todas las áreas de la vida. Pero entonces ya hemos llegado a una cosa que usted acaba de decir, es la dinámica mercantil, el asunto de tengo o no tengo. Y generalmente el sistema nos ha dicho, para tener hay que tener dinero. Aunque hay algunos grupos que están trabajando otra mirada de intercambio, pero es más como desde lo cultural y muy pequeño, o sea, casi que volver al trueque es más como una cosa cultural que en algún lugar se haga. Y eso está incidiendo cada vez más en lo que aquí hemos denominado como borramiento del sujeto y de la palabra, porque eso se ve, o sea, yo lo escucho en el ámbito clínico y la queja permanente hoy es que el otro no me reconoce, el otro no se da cuenta ni siquiera de lo que yo pienso, de lo que yo hago, de lo que yo deseo, cada quien por su lado, y obviamente eso genera unos efectos bastante terribles en lo que tiene que ver con el estado de ánimo de las personas. Bueno, lo más duro, pues diría yo, es que ese que va por su lado no se da cuenta de nada y no sufre. El que sufre y de pronto ese es el que se da cuenta, se pellizca, ese sería el que tiene entonces que entrar en un proceso. Yo diría que el que va por su lado también sufre, porque es que el sufrimiento que uno escucha en el ámbito clínico tiene que ver con eso de ir por su lado. O sea, eso de ser solitario, eso de ser egocéntrico, narcisista, eso de no meterse con nadie, de no contar con el otro. Eso es una fuente de malestar y de sufrimiento. O sea, eso de que la gente trabaja o en la familia o en la sociedad, de que no se mete con nadie. Bueno,
Yo no creo que eso evite el malestar, más bien es un síntoma de la contemporaneidad en donde el malestar se expresa, o sea, hay tanto malestar y hay tantas razones y muchas de ellas, digámoslo imaginariamente, que la gente se desconecta del otro. Pero yo no creo que por el hecho de vivir la gente desconectada del otro sea más feliz o viva más tranquila o viva en una vivencia interna de mayor creatividad, porque es que los seres humanos, así estemos determinados por el narcisismo que nos constituye, de todas maneras tenemos que hacer esfuerzos por contar con el otro. También se dice que es más feliz aquel que necesita menos cosas. Y yo creo que con todo lo que hemos dicho, casi que esa es la conclusión. Si no estamos tan llenos de esa necesidad de cosas, probablemente tengamos menos frustraciones. Cosas que en el fondo son sustituciones, porque cuando uno examina en detalle el asunto, se da cuenta de que el juego del capitalismo tiene que ver con un intento de sustituir una serie de falencias, una serie de asuntos que vienen de atrás desde la infancia de la persona. Es que, ¿qué garantía hay en decir de que si alguien compró un determinado objeto, sea el que sea, con eso va a ser más feliz? No, ahí sin lugar a dudas lo que hay es un intento de sustituir algo de lo cual carece y que tiene que ver con los afectos y que tiene que ver con una estructura familiar. Bueno, llegamos al final de este programa. Estaremos con ustedes la próxima semana. Les hablamos Elkin Emilio Villegas, psicólogo y psicoanalista, y Luz Amparo Cardona, comunicadora social. Doctor Villegas, hacer recomendaciones para el público es muy difícil y por eso le dejamos a los oyentes el signo de interrogación. Asesoría empresarial y consulta individual con el psicólogo y psicoanalista Elkin Villegas en los teléfonos 313-5482 y 251-5873 o al email psicoanalisiscvs@gmail.com. En El Mundo Gira en FM, una reflexión sobre el malestar en la empresa.